Al invitado de la semana. Lo tengo, ustedes no nos ven, pero lo tengo justo enfrente y por eso es un gusto poder saludar a don Jesús Ruiz, que es director y miembro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. ¿Qué tal, Jesús? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Encantado, muchas gracias. Que sepas que es tu casa y que sepas que no me voy a esperar al final para amenazarte que vuelvas muy prontito a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya verán el tema tan interesante que tenemos con él en el día de hoy, así que como ya estamos todos, comenzamos. Les decía que tengo muchas ganas del tema de hoy porque es verdad que lo hemos mencionado en algunos programas, es un tema que está ahí, latente, que aparece de vez en cuando, pero al que nunca le habíamos dedicado un programa y creo que merece muchísimo la pena. Les hablo de la inversión temática o la inversión temática en tendencias. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las megatendencias, eso que puede parecer incluso reñido con la filosofía value, porque saben ustedes, y aquí muchos de los gestores que han venido pues nos dan explicaciones de cómo huyendo de las modas es cuando encuentran esas pequeñas joyas en las que encuentran valor, pero que puede tener también muchísimo sentido bien entendida. Hoy con nuestro invitado vamos a tratar de desentrañar las claves de este estilo de inversión y sobre todo averiguar en qué modo y manera inversores de éxito son capaces o no de encontrar valor invirtiendo en estas tendencias, en estos temas, en esta inversión temática. Pero ¿qué les parece si, como cada semana, buscamos el primer elemento de debate con Manuel Llamas y su lección? Bueno, Manuel, menudo tema el que tenemos hoy. Ya decía yo que no lo habíamos tratado nunca en profundidad y creo que merece mucho la pena el buscarle todos los puntos, todas las aristas a este asunto, a este estilo de inversión que hoy nos ocupa y que yo lo que quiero es que tú nos definas qué se entiende por inversión temática en tendencias. Bueno, pues la inversión temática es un enfoque que no consiste tanto en invertir en empresas o en sectores específicos como en tendencias a largo plazo. La idea consiste básicamente en detectar y en sumarse a los grandes cambios, ya sean estos estructurales o coyunturales, que pueden revolucionar uno o varios sectores en su conjunto o incluso la economía entera. Apostar por el futuro, vislumbrando y entendiendo en profundidad esas megatendencias que marcarán de una u otra forma la rentabilidad de las empresas a medio y largo plazo, es, digamos, que la clave de este tipo de inversión. El famoso cambio climático, que es conocido por todos, especialmente en los últimos años, la propia evolución demográfica, el envejecimiento poblacional, la revolución tecnológica en sus diferentes vertientes son tan solo algunos ejemplos de estas megatendencias cuyos efectos pues se pueden llegar a traducir en muy buenas oportunidades de inversión. El nacimiento de Internet, por ejemplo, pues se marcó un antes y un después en la economía global, posibilitando una nueva revolución industrial, la denominada revolución tecnológica, cuyo potencial de crecimiento y transformación es ingente y en la que pues llevamos ya varios años inmersos y los que todavía nos quedan por delante. Pues bien, si en el inicio de Internet pues hubiéramos detectado que ese tipo de cambios iban a revolucionar por completo la economía y sectores en su conjunto, pues posiblemente hubiéramos detectado muy buenas oportunidades de inversión para obtener rentabilidades por encima de la media. Ahora bien, ¿cómo identificar esas tendencias, esas megatendencias? ¿Cómo aprovecharse de esos cambios estructurales? ¿Cómo elegir? Y esta es una de las claves más interesantes, activos concretos en los que poder invertir dentro de esas grandes áreas temáticas. Pues estas y otras preguntas seguro que encontrarán respuesta en nuestro experto de hoy. Bueno, ya está tomando nota nuestro invitado de hoy, pues si con la lección Manuel ha tomado notas, vamos a ver qué hace con la pizarra de domingo. Si yo te digo inversión temática en tendencias, ¿a ti qué te sugiere? Y lo más importante, ¿por qué? Te puedes responder. Mira, me dices, ¿qué me sugiere? Y yo te iba a decir que un poco de miedo. sinceramente. Wow. Claro, por eso, pero tengo aquí a nuestro invitado de hoy, que además yo no lo conocía, tampoco quiero que el hombre piense que así ya de primeras le lanzamos a los leones, hostil, sí, está en terreno hostil, no. Pero es verdad que a mí estos grandes titulares cada vez me dan más miedo. Yo he dicho aquí que en general, será por nuestra profesión de periodista, los titulares me dan miedo. O sea, a mí me presentan a alguien y también una gestora y me dicen, no, esto es una gestora value.
Y yo digo, ya me dices, ¿pero cómo que te da miedo? Si te han dicho que es válido. Y digo, no, pues yo doy un paso para atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de esas grandes palabras que tienen sentido en pues una definición clásica, como la he dicho, como la que planteaba Manuel, luego, si no entramos al detalle, pues se esconde mucho bueno y mucho malo también. Y hay mucha gente que se asocia a nombres que tienen sentido, pero que luego no tanto. Entonces, ahí, a mí es una de las cosas que me gustaría ver. ¿Cómo diferenciar entre esa lógica que te dice, oye, pues hay cambios a largo plazo que se están desarrollando que tiene sentido que los inversores aprovechen? Pues si sabemos que dentro de 20, 30 o 40 años el 45, 50 o 55% de la población española va a tener más de 65 años y lo sabemos porque las tendencias demográficas son relativamente fáciles de anticipar, eso va a cambiar nuestros patrones de consumo, de ahorro, de inversión. Va a haber empresas que se van a ver favorecidas, va a haber otras que van a sufrir. Oye, ¿cómo podemos anticipar? ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que me da un poco de miedo el tema de las megatendencias o cómo se trata en los medios? Esto también muchas veces tiene que ver más que con lo que hacen los inversores y con la lógica que siguen aquellos que acuden al mercado, con cómo lo vendemos los medios, ¿no? Que es esta idea de que parece que casi cualquier inversión o casi cualquier asociación con esas ideas de largo plazo ya va a ser rentable por sí misma, o casi cualquier fondo o cualquier oferta que se asocie a esos nombres va a ser exitosa por sí misma, ¿no? Yo ahí sí que creo que hay que ser selectivo. Dicen los cocineros así famosos, con esto también de muchas veces de los productos que se ponen de moda, ¿no? Pues esta frase de es mejor una buena sardina que una mala langosta. Pues un poco, normalmente mi filosofía de inversión va por ahí. Prefiero una buena empresa, a lo mejor en un sector castigado, que una mala empresa que está en un sector en expansión. Evidentemente. Digo esto sabiendo que lo que realmente va a hacer, lo que realmente va a generar rendimientos en los próximos 30 años son las buenas empresas de los sectores en expansión. Es decir, los pelotazos de los próximos 30 años no van a estar en las buenas empresas de los sectores castigados. Normalmente puede haber alguna excepción. Los pelotazos y los grupos de empresas o los índices sectoriales que lo van a hacer realmente bien son aquellos que reúnan a las empresas potentes que han sabido captar esas necesidades del mercado y esas nuevas necesidades de los clientes en los sectores que crecen. Si consigues unirte a eso, evidentemente vas a ser el gran ganador de las próximas décadas. Bueno, pues has dejado varios titulares interesantes. Veo cómo se frota las manos nuestro invitado de hoy, así que no les voy a hacer esperar más. Vamos directos a la tertulia. Bueno, pues tiempo de tertulia, después de definir el tema, de escuchar las palabras de Domingo Soriano y de lo que nos dice hoy su pizarra sobre el tema de hoy. ¿Qué les parece si entramos de lleno en materia y lo hacemos con nuestro invitado de hoy? Y con la primera pregunta de la tertulia, que como es tradición en este programa, la tiene Value School. Luigi. Bueno, yo voy a conectar con la pizarra de Domingo. Aquí hemos escuchado a muchos gestores y también en sus conferencias con inversores, que es una frase que se oye mucho. Yo no tengo una bola de cristal, no sé el futuro, y yo conozco eso, el enfoque micro de valoración de negocios. Esta empresa me gusta y la meto en cartera, ¿no? Aquí estamos hablando, como bien ha mencionado tanto Manu como Domingo, de esos movimientos grandes, se llaman tendencias o incluso megatendencias, de las cuales se van a beneficiar como barquitos que flotan en una misma ola, numerosas empresas en las que entiendo que luego el gestor que lleva el fondo pues invierte, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿esa detección de tendencias obedece a un estudio, no sé, de sociología? Hay que estudiar a la población y, como ha dicho Domingo, los parámetros de edad van a hacer que todos demandemos servicios de residencias geriátricas dentro de un tiempo o de una alimentación especial. Por tanto, las empresas que se empiezan ya a posicionar en ese sector lo van a hacer bien, empezar a hacer bien pronto. Es decir, la pregunta que le voy a hacer a Jesús es, ¿qué se entiende? ¿Qué entendéis vosotros por tendencia? ¿Qué hace falta para que algo sea caracterizado o definido como tendencia? Estamos hablando de número de empresas que participan de ella, volumen de activos, millones que se utilizan, zonas geográficas del mundo que están moviéndose en esa dirección. Primero, definición y luego, ¿cómo se detectan? ¿Cuál es esa especie de bola de cristal que os permite avisorar ese futuro próximo para tomar posiciones y empezar ya con el pie derecho a rentabilizar capitales?
Bueno, muchas gracias, Luigi. Vamos a empezar hablando por clarificar conceptos de lo que son las megatendencias, porque hemos hablado que son esos, en la definición básica estaríamos hablando que son los grandes cambios estructurales que afectan a la sociedad, a la economía, en su conjunto. Tiene una serie de características muy claras. Una megatendencia es algo que es irreversible. Son cambios profundos con un impacto muy relevante a nivel económico, político, social. El horizonte temporal, además, es muy amplio. Estamos hablando que son cuestiones que están vigentes por como mínimo los próximos 50, 70 años. Y además tienen, y esto es un rasgo característico muy importante, una incidencia global y transversal. Es decir, que van a afectar a una variedad de sectores y de geografías. Y dependiendo de la entidad, pues se suelen identificar 3, 4, 5 grandes megatendencias. En nuestro caso, en Allianz Global Investors hemos identificado 4, y yo creo que con los ejemplos la gente lo va a identificar mejor, que son la innovación tecnológica, la urbanización, es decir, se espera que la mayoría de la población mundial sea urbanita de aquí a final de siglo, los cambios demográficos y sociales, y la sostenibilidad y escasez de recursos. Ahora bien, primer problema, las megatendencias es algo que se queda en el plano absolutamente teórico. ¿Tienen un problema clave? No, son directamente invertibles. ¿Por qué? Porque es un concepto excesivamente vago, etéreo. Hemos hablado de la innovación tecnológica. ¿Conoces alguna compañía que no se autocalifique a sí misma como innovadora o que en su modelo de negocio no tenga en cuenta los cambios demográficos y sociales que están afectando? Lo que hay que hacer para abordar la inversión temática es bajar un nivel más, descomponer esas grandes megatendencias en lo que llamamos tendencias o temáticas de inversión, ¿no? Y aquí ya el horizonte temporal es un poquito más reducido, ahora estamos hablando de 10 o 20 años, pero que una vez que hayamos identificado una temática, y aquí nosotros como gestora de activos acudimos muchas veces a fuentes externas. Esto es un diálogo continuo con consultores, con expertos independientes, con académicos, pero luego hay que reunir una serie de requisitos para que una temática verdaderamente sea invertible. Entre ellos, el universo de inversión tiene que ser lo suficientemente amplio como para poder construir verdaderamente una cartera. Es decir, hay dos pasos en un proceso de inversión de cualquier fondo temático claramente diferenciados. El primero, identificar la temática. Segundo, poder construir cartera. Manuel. ¿Cómo precisamente, desde tu punto de vista, ¿qué ventajas ofrece este tipo de inversión, que yo creo que es una gran desconocida para el inversor particular? Porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero digamos que el inversor medio en España, especialmente en renta variable, pues bueno, y aquí en este programa lo hemos tratado en muchas ocasiones, tiende más a fijarse en el análisis concreto de la empresa en cuestión, en base a su solvencia, su rentabilidad, su crecimiento, su precio, etcétera. Aquí entra una variable que, como bien indicas, que me parece muy interesante, es la variable de tendencias, de grandes cambios que digamos que revolucionan el contexto económico y como consecuencia contexto económico, contexto social y como consecuencia también la propia deriva de las empresas, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio o impulsando determinados sectores y determinadas empresas. Pero ¿cuáles, desde tu punto de vista, cuáles son las principales ventajas, los principales beneficios que ofrece este tipo de inversión tan particular? La inversión temática frente a la inversión, por así decir, tradicional en sectores económicos o empresariales concretos u otros estilos de inversión, como puede ser value, growth, etcétera. Pues sí, en primer lugar yo te diría que la primera ventaja fundamental de la inversión temática es que estamos hablando de genuina gestión activa. Es decir, la gestión activa es una condición absolutamente indispensable para hacer una verdadera inversión temática, ¿no? Vamos a tratar de superar las limitaciones o restricciones típicas de la inversión tradicional. Más allá de índices construidos en base a capitalización, aquí no tenemos ningún tipo de restricción ni condicionante en lo que respecta al ámbito geográfico, sectorial, ni de capitalización de compañías, ni de estilos de inversión. Tenemos bastante más libertad de movimiento, ¿no? En este sentido, la inversión tradicional muchas veces implica invertir mirando a veces hacia atrás, condicionado por un índice, ¿no? Nosotros la inversión temática la concebimos como algo con que las lentes de ver es una mirada claramente hacia adelante. Se trata de invertir hoy en el mundo del mañana. Segunda ventaja, yo creo que es una vuelta a la esencia o a los orígenes de la inversión.
y lo voy a intentar desarrollar. Aquí, cuando hablamos de inversión temática y a la hora de identificar compañías, tenemos una aproximación binaria. Una compañía será ganadora o perdedora en función de la tendencia que estemos analizando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, Apple frente a Nokia. Nos decía Darwin que no es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino la que muestra mejor capacidad de adaptación al cambio. Pues esto es exactamente lo mismo. En tercer lugar, estamos hablando de inversión a largo plazo, y esto es uno de los criterios muchas veces que marcan la diferencia entre especulación y auténtica inversión, ¿no? Y yo creo que una de las ventajas de la inversión temática es que nos permite superar la miopía actualmente imperante en mercado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los actores que nos encontramos en mercado, analistas, inversores, etcétera, prestan una atención excesiva a lo que es el rabioso corto plazo, a la próxima publicación trimestral de resultados, cuando todo aquel que ha hecho valoración de compañías sabe que el grueso del valor de una compañía depende de la capacidad de generación de cash flow muy a largo plazo de una compañía, con lo cual este ruido a corto plazo muchas veces nosotros lo vamos a aprovechar para tomar posiciones en compañías. Y la última ventaja, que para mí es auténticamente genuina y exclusiva de la inversión temática, es que creo que tiene una narrativa muy potente, es algo francamente tangible e intuitivo, ¿no? Muchos de los temas que abordamos en la inversión temática son fácilmente comprensibles para un inversor no profesional. Estamos hablando de temas que le pueden resultar familiares, presentes en sus conversaciones habituales fuera del mundo financiero. Pensemos, por ejemplo, en la economía de las mascotas. Después de 25 años trabajando en el sector financiero, por fin mis hermanas, una es arquitecta y otra es abogada, han entendido a qué me dedico cuando les he explicado que hemos lanzado un fondo de mascotas, ¿no? Es algo que es una inversión que muchas veces es racional y reflexiva, pero también toca el lado emocional del cliente. Al final, los inversores no se limitan o no quieren ser simplemente un inversor más, tomar una parte pasiva, sino que quieren formar parte de una historia, ¿no? Y verdaderamente, cuando alguien comprende y entiende aquello en lo que va a invertir, deja funcionar más a largo plazo, reduce el trading necesario, minimizas la rotación y conviertes al tiempo en tu mejor aliado. ¿Y cuál es la diferencia? O puede haber algunos de nuestros oyentes que sientan que al final más o menos esto le suena como a una inversión sectorial, porque como si llegara un inversor tradicional y dice, no, yo creo que pues el sector petrolífero o las materias primas lo van a hacer bien los próximos 10 o 15 años, pues voy a concentrar ahí cartera. Y pues dicen, bueno, pues esto, hemos hablado por ejemplo de los temas de la edad, pues dicen, bueno, pues sí, vamos a concentrar en temas en compañías sanitarias. ¿Cuál sería la diferencia entre ese enfoque más tradicional sectorial y este enfoque más que se llama de tendencias o temático? Yo te diría que la auténtica prueba del algodón, si estamos ante un fondo temático de verdad, es ver en cuántos sectores está invertida la cartera. Es decir, cuando hagamos el desglose sectorial de la cartera, en un fondo temático deberíamos tener representatividad al menos en 4 o 5 sectores distintos. Habéis puesto antes el ejemplo de Internet. Hoy en día el símil es el de la inteligencia artificial. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es una tecnología tremendamente disruptiva y que va a tener un impacto en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas mayor que el que tuvo en su momento Internet. Nosotros nos podemos circunscribir exclusivamente a compañías del sector tecnológico cuando abordamos la inteligencia artificial. Yo creo que vamos a ver ganadores y perdedores prácticamente en todos los sectores de actividad, en salud, en agricultura, en logística, en transporte. Es decir, los fondos temáticos van mucho más allá de esos condicionantes sectoriales. Y además hay otra cuestión adicional que tal y como está evolucionando la inversión, hay muchas compañías en las que resulta verdaderamente complicado ubicar en un sector concreto. ¿Qué es Amazon? ¿Es una compañía de logística? ¿Es una compañía de distribución? ¿Es una tecnológica? Hay grandes conglomerados en los cuales resulta francamente difícil ubicarlos, y creo que esa visión pues es ineficiente, ¿no? Oye, Jesús, por aclarar, porque no sé si te he entendido bien, un fondo puede estar invertido en varias temáticas, es decir, un fondo con un nombre X puede tener dentro de su cartera empresas en temáticas diferentes, o por lo menos quizás sea un rasgo de Allianz. Procuráis que los fondos solo inviertan o tengan en cartera empresas que estén en la misma tendencia.
Muy buena pregunta, Luigi. Te lo digo porque a lo mejor habrá que buscar que estén descorrelacionadas, es decir, que no se afecten unas a otras si es que acaso van en el mismo fondo. Nosotros hemos diseñado fondos con dos tipos de perfiles. Fundamentalmente son fondos monotendencias, es decir, que solamente abordan una temática de inversión, pero también lanzamos en su momento un vehículo que es un fondo multitemático, ¿no? Se llama Allianz Temática. Este fondo es de inversión directa, no es un fondo de fondos, que en ese caso sí que podría haber un solapamiento indeseado, probablemente, porque habría compañías que se repetirían en la cartera de distintos fondos, ¿no? Y aquí una de las cuestiones más importantes es que el gestor en cada momento va a decidir cuáles son las temáticas más interesantes, porque como todo en la vida, el timing tiene mucha importancia, ¿no? Es decir, una de las cosas que siempre repetimos a nuestros clientes es que por el hecho de que una temática esté en vigor y sea atractiva, no necesariamente es una buena idea de inversión. Puede haber cuestiones ligadas a la valoración o al momentum del ciclo económico que la hagan más o menos apetecible. Ejemplo concreto, por ejemplo, la robótica. La robótica es un tema apasionante en la actualidad, pero, ojo, más del 40% de los ingresos de las ventas del negocio de la robótica están ligados a la industria de automoción. En un momento determinado, recuerdo hace 4 o 5 años, nuestros analistas detectaron las conversaciones con los directores financieros de las principales multinacionales fabricantes de autos que ya habían alcanzado el grado de automatización en sus fábricas con el que se sentían confortables y por lo tanto iban a reducir el volumen de inversión. ¿Significa eso que la robótica no sea una buena idea? La temática sigue en vigor, pero en ese momento verdaderamente había otras cosas mucho más atractivas. ¿Nos puedes poner algunos otros ejemplos para que comprendamos un poco mejor cómo funciona un fondo, como pueda ser el vuestro? No lo sé, hablabas de esas 4 megatendencias. Ponnos si puedes, dos empresas concretas que tengáis o que os gusten o que estéis analizando o que consideréis que pueden ser buenas inversiones desde un punto de vista de inversión temática en alguna de estas tendencias. ¿Cómo cogéis la tendencia, por ejemplo, de urbanización, veis el ecosistema, decidís qué empresas son buenas para seleccionar para ese fondo? En esa gestión activa que, como dices tú, es fundamental e intrínseca a este tipo de inversiones. Yo querría también que abordases lo de las mascotas, que me has dejado a mí... Sí, yo lo tengo aquí apuntado, pero digo, vamos a dejarles que dé algunos ejemplos y luego que nos vayamos a las mascotas. Bueno, pues uno de los pasos previos antes de construir el universo de inversión, cuando hablamos de una temática concreta, es identificar el grado de pureza. ¿Y qué se entiende por pureza? Pureza sería el nivel de exposición de una compañía a una temática, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de la pureza, utilizamos como métrica, como aproximación, el porcentaje de ingresos, qué porcentaje de su actividad de la compañía va ligada a la temática, ¿no? Nos gustaría utilizar, a lo mejor probablemente sería más eficiente utilizar los resultados operativos, incluso los beneficios, pero no siempre es posible porque esto es una tarea bastante compleja, ¿no? Si tú te metes una fuente de información tradicional tipo Bloomberg o Reuters y tecleas, oye, dime las compañías que operan en el ámbito de la inteligencia artificial, el resultado de la búsqueda es 0. Ahora, si tecleas, dime las compañías del sector tecnológico, te devuelve 500 compañías, ¿no? Entonces, luego es muy importante hacer ese segundo filtro de decir, yo quiero ver verdaderamente las compañías que tienen grado de pureza. Decía Luigi, por ejemplo, en el negocio de las mascotas es muy fácil, y nosotros normalmente lo que hacen casi todas las casas, y no somos una excepción, es que distinguimos 3 perfiles dentro de las compañías. En primer lugar, compañías puras o con un grado de pureza muy elevado, en las cuales al menos el 75% de los ingresos estén alineados con esa actividad. En segundo lugar, compañías con un grado de pureza relevante, al menos el 50% de los ingresos, es decir, no es su actividad exclusiva, pero sí que es la que marca su cuenta de resultados. Y por último, más que nada para tener un fondo de compañías, analizar en el radar, compañías con una baja exposición, que serían aquellas que tienen entre un 25 y un 30% de los ingresos asociados. Continuando con el ejemplo de las mascotas, en primer lugar, compañías 100% de actividad en el negocio de las mascotas, pues te puedo citar Zooplus. Zooplus es una compañía que es el líder europeo en distribución por Internet de alimentación y de todo tipo de productos que puedas pensar para perros, gatos, etcétera. Compañías de nivel intermedio te encuentras muchas en las cuales tienen actividad combinada en todo para su jardín y todo para su mascota, que más o menos el 50% de los ingresos vendrían de actividades ligadas a nuestros animales de compañía. Y por último, en el tercer nivel de compañías con grado de pureza bajo, por ejemplo, Nestlé.
Nestlé es dueña de Purina, y Purina es el segundo mayor fabricante mundial de alimentación para mascotas, ¿no? Representa aproximadamente el 25% de sus ingresos, pero es una línea de actividad creciente dentro de Nestlé, ¿no? Y estas serían las empresas que desde luego entrarían en vuestro radar a la hora de introducirlas en el fondo. Y voy a la segunda parte de la pregunta, que era, digamos, el objeto primario que yo tenía y cuál es mi interés en este momento, que es conocer si además, si una vez hecho ese análisis, y haber visto qué exposición tienen esas compañías a la tendencia en concreto que estáis analizando, de la que estáis tratando de nutriros para buscar esas compañías, luego se realiza un análisis fundamental similar al que se hace en otras casas de análisis o en otras gestoras, y llegado ya a este punto, ¿qué grado, o sea, en cuánto pesa ese análisis fundamental? Nivel de deuda, característica de los activos, posición respecto a competidores, fosos, etcétera, 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 respecto a si es pura o no pura en la tendencia que estés analizando. Bien, yo te diría que el grado de pureza es condición necesaria pero no suficiente. Correcto. Es decir, es un primer filtro, es un primer cribado, pero luego, efectivamente, el gestor tiene la capacidad, le tenemos que dotar de la capacidad de generar valor añadido, ese famoso alfa, y de poder identificar las compañías con puro análisis fundamental. Es decir, aquí hay dos momentos en el proceso de construcción de cartera. Insisto, el primero, identifiquemos la temática, y ahí el gestor, si acierta, aporta valor. Y el segundo, tiene que construir el universo de inversión. Imagínate que identificamos una tendencia, una temática perfectamente estructurada. Oye, hemos ido con consultores expertos independientes, nos han certificado que esto tiene recorrido a largo plazo, y luego resulta que solo tengo 15, 20 compañías verdaderamente invertibles. Y cuando hablo de invertibles es que tienen que ser compañías cotizadas que tengan el tamaño y la liquidez suficiente. ¿Puedo construir cartera diversificada con eso? No. No, porque el gestor no va a poder hacer ningún tipo de análisis fundamental. Las va a tener que incorporar con mayor o menor peso, pero sí o sí. En ese sentido, hay una anécdota que yo creo que ilustra bastante todo este proceso. Nuestro equipo de inversión temática descarta entre el 90 y el 95% de las ideas que se le plantean desde el punto de vista de inversión temática. Ya sea porque no sea algo verdaderamente estructural y sea más bien una moda pasajera, o bien porque no hay posibilidad de construir un universo de inversión suficientemente amplio. ¿Y se puede anticipar dentro de ese contexto quiénes van a ser los ganadores y los perdedores en esas grandes tendencias? Porque además algunas de ellas se están naciendo, son entornos bastante cambiantes. Hemos estado hablando tecnológico, con mucha competencia. Sacabas antes el ejemplo de Nokia y Apple. Quizás hace 20 años, que es un universo de inversión muy a largo plazo el que estamos hablando, en el año 2000, probablemente la sensación era que el ganador iba a ser Nokia, que tenía una posición de dominio y que precisamente, si había una compañía que parecía que claramente 15 o 20 años después iba a ser una de las dominadoras en esa gran tendencia que se anticipaba, que era el despegue y el uso de los teléfonos móviles, era Nokia. Entonces, ahora desde nuestro punto de vista decimos, no, pero es que tenían problemas de tamaño, de lo que fuera, y no lo consiguieron. Pero ¿podemos anticipar ahora quién será el nuevo Apple y quién será el nuevo Nokia de estas megatendencias, de las mascotas o de cualquiera de ellas, de las que estamos hablando? Bueno, yo creo que eso es lo bonito del mercado, ¿no? Que siempre hay opiniones discrepantes y que lo que a uno le puede parecer una buena idea de inversión, a otro no. Evidentemente el filtro temático te da una aproximación, como decía al principio, que es binaria entre ganadores y perdedores, etcétera, pero luego ahí entra la labor del analista y del gestor, ¿no? Para verdaderamente identificar o diferenciar entre una compañía y otra. Al final, evidentemente, nadie está en posesión de la verdad, y cuando construimos este tipo de fondos, insisto en que tienen que estar lo suficientemente diversificados para evitar el riesgo de concentración excesivo, ¿no? Nuestro fondo de mascotas, por ejemplo, tiene una cartera bastante concentrada, apenas 30 compañías, pero 30 compañías es lo suficientemente diversificado como para que el riesgo específico, idiosincrático de compañía no condicione el resultado, el performance del fondo, ¿no? Otros fondos, sin embargo, tenemos 70, 80 posiciones porque estamos hablando de un universo potencial a lo mejor de 1000 compañías, como ocurre en el caso de inteligencia artificial. Pero evidentemente una de las claves está en
una vez identificada la tendencia, ver verdaderamente dentro de los distintos jugadores que van a intervenir, cuál va a ser el ganador a futuro. Jesús utilizó antes, Domingo, el verbo anticiparse, ¿no? La anticipación, y es que me parece que sería un elemento clave en el que quiero abundar. Los inversores que vienen a Value School siempre dicen que una de las claves es el precio al que tú compras esa compañía para que esa inversión sea rentable. Una tendencia, me imagino que o la atrapas cuando está naciendo y esas empresas todavía tienen ese valor por realizar, pero como llegues un poquito más tarde, el mercado haya detectado esa tendencia y todos quieran subirse a esos barcos, ya los precios te hacen que muchas de esas inversiones, y hablamos de universos, como has mencionado, normalmente bastante reducidos por esa selección, a esos precios esas empresas ya no son buenas inversiones. Salvo que me digas, no, es que mira, como insisto, al principio del programa tú has dicho, el largo plazo es el horizonte, pues es que aunque estén caras, pues es como cuando se plantea la gente invertir en Amazon o en Facebook, ¿no? Sí están caras, pero es que tienen tanto recorrido que aún a estos precios siguen siendo buenas inversiones. Entonces, ese precio en tendencias que se van a desarrollar, ¿hasta qué punto tenéis que atraparlas antes de que la ola empiece a nacer? O no sé, ¿cómo lo planteáis? Bueno, de hecho, una de las cuestiones que, enlazando con tu pregunta, que nos plantean de forma recurrente es cuándo es el mejor momento de invertir en una temática, ¿no? Y sin que existan reglas generales aplicables para todo, en principio, en los momentos, en las fases iniciales, sería lo ideal. Es verdad que ese primer momento suele venir asociado con una mayor volatilidad, porque al final corres el riesgo en ocasiones de generar expectativas excesivas, ¿no? Pero yo creo que ese mayor riesgo desde el punto de vista de volatilidad está bastante bien remunerado, ¿no? Desde el punto de vista también de comportamiento. A ver, nosotros cuando la mayoría de los fondos temáticos, a lo mejor es algo que no conoce la audiencia, pero suelen utilizar como índice de referencia un índice de renta variable global, MSCI World. ¿Por qué? Porque la idea que subyace al final, filosóficamente, es quiero identificar una tendencia de crecimiento estructural que me permita capturar oportunidades de inversión que se traduzcan en una rentabilidad superior a la media del mercado. Por tanto, voy a intentar medir la bondad de mi producto comparándome con el mercado, ¿no? Ahora bien, también tenemos fondos, hay fondos temáticos, porque todo esto parece muy novedoso, pero verdaderamente hay fondos temáticos que llevan en comercialización desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que lo cierto es que hace años la inversión temática siempre se había considerado como algo mucho más de nicho o satélite, y poco a poco va ganando protagonismo en las carteras de los clientes. Hablaba antes de lo tangible y lo intuitivo que resulta, ¿no? Muchas veces cuando te pones delante de un cliente, qué aburrido resulta hablar de las próximas actas de la Reserva Federal, de Jackson Hole, etcétera, del PIB chino, cuando a lo mejor le estás hablando de algo, de su vida cotidiana, de fíjate en el coche eléctrico. Cuando alguien quiere invertir, por ejemplo, en temas de urbanización, todas estas ciudades inteligentes, etcétera, pues la conducción autónoma también participa ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo, tenemos un fondo de los más longevos en inversión temática en Allianz, que es un fondo de agua, Allianz Global Water. Bueno, pues este fondo ha estado dando rendimientos inferiores al mercado hasta hace relativamente poco, cuando ha habido una reactivación de los planes de infraestructura que hemos visto no solo en Europa, sino también con el plan Biden, ¿no? Pues hay esos momentos en los que tú puedes coincidir una forma de abordar la inversión con un buen timing por el ciclo económico, sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo no creo que haya fondos de inversión desde el punto de vista temático que sean la mejor idea de inversión permanente durante todo el tiempo, ¿no? Evidentemente tienen su ciclo, pero si lo miras con un objetivo a largo plazo y crees que la temática puede estar en vigor, sí que es una fantástica idea de inversión a largo plazo. Decías al principio, Jesús, que las tendencias o las temáticas a la hora de invertir, una de las características que tiene es que participa de distintos sectores y además de distintas áreas geográficas, pero voy a tratar de sacar un poquito la punta, afilar un poquito la pregunta, porque pues hablabas de la tendencia de urbanización, la de las mascotas, por ejemplo, la de la inteligencia artificial.
hablabas de las ciudades inteligentes, del coche autónomo, de las mascotas, del cuidado de las mascotas, o de cómo la inteligencia artificial puede ser una revolución todavía mayor que la que ha supuesto Internet. Pero a mí se me antoja que todas estas tendencias, al menos en su circunscripción geográfica, las podemos englobar todas en el primer mundo. No hablamos de países emergentes en las que a lo mejor son tendencias que, si Dios quiere, llegarán, no sé si dentro de 10, de 20, de 30 o de 50 o de 100 años. No sabemos cuándo en estas sociedades emergentes van a ser categoría este tipo de temáticas. ¿No crees que a lo mejor en ocasiones, cuando buscamos esas tendencias, tenemos, no sé si las orejeras o una cierta miopía de al final vernos un poco, mirarnos el ombligo, no mirar más allá y ver lo que puede suceder en otros países en los que a lo mejor la inversión en tractores de los de diésel de toda la vida, sin tecnología ni GPS, es una tendencia que puede durar los próximos 20 años y no tanto la inteligencia artificial? No sé si he conseguido expresar con claridad la cuestión que te quería plantear. Perfectamente. A ver, partíamos como el punto de partida a la hora de construir la inversión temática. Hablábamos de las megatendencias. Las megatendencias, por su propia definición, tienen un carácter global. Van a afectar a mercados emergentes y a mercados desarrollados. Luego, cuando lo aterrizamos y intentamos identificar temáticas, y aquí el número de temáticas se dispara. Yo, como referencia, creo que una de las casas más reputadas en este país es AFI, Analistas Financieros Internacionales, y ellos han identificado hasta 27 temáticas de inversión relevantes desde el punto de vista financiero. Bueno, esto no es exclusivo de mercados desarrollados. Y te voy a poner dos ejemplos. Economía de las mascotas. Muchas veces pensamos que esto es algo que vemos en nuestra vida cotidiana, porque ¿cuál es el racional que hay detrás? Pues es, por un lado, cada vez hay mayor población, y por otro lado, cada vez hay mayor penetración de número de mascotas por hogar, unido a un mayor gasto medio por mascota, ¿no? Pues una de las razones que hay detrás, si abordamos el tema poblacional, es que ¿de dónde viene el crecimiento poblacional? Fundamentalmente de mercados emergentes, en los cuales además estamos viendo un desarrollo de clases medias brutal. Tener una mascota ahora mismo en países emergentes es un símbolo de estatus. Una vez que has cubierto tus necesidades primarias, a continuación te permites el lujo y lo manifiestas de cara al exterior. Yo ya no paso hambre, ya tengo mis necesidades cubiertas y me permito el lujo de tener una mascota, ¿vale? Ese es un ejemplo de que es algo que es una temática que digamos que es transversal desde el punto de vista geográfico. En inteligencia artificial, por ejemplo, los dos países más avanzados, estamos viendo un auténtico combate entre dos superpotencias que son China y Estados Unidos. China se ha marcado como objetivo, y cuando el gobierno chino se marca un objetivo normalmente es bastante tenaz y persistente, convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial de aquí a 2025, ¿no? Y de hecho, dependiendo de la métrica que utilicemos, ya lo es. Por ejemplo, el número de patentes, el número de documentos de consultoras que se realizan en China es superior al de Estados Unidos. Pero luego hay un segundo paso. El segundo paso es decir, muy bien, ¿y ahora qué tipo de compañías puedo coger? Y ahí sí que es cierto, y te doy totalmente la razón, la mayoría de las compañías que componen nuestros fondos son compañías que están cotizadas en países desarrollados. Lo que no quiere decir que su actividad se circunscriba a países desarrollados, ¿no? Es decir, por ejemplo, el fondo de inteligencia artificial tiene un 85% de exposición a compañías americanas. Pero si miráramos desde el punto de vista geográfico de cómo se reparten los ingresos, Estados Unidos representa el 50% de los ingresos de estas compañías, ¿no? Es decir, buscamos la globalidad, pero luego la selección de compañías puede ser a lo mejor más sesgada hacia mercados desarrollados. Y déjame que te pregunte otra cosa, abusando de la generosidad de mis compañeros de mesa. ¿Cuándo una megatendencia deja de serlo? Y me explico. Es verdad que el tema de la edad que decía Domingo al principio, yo creo que sí que puede ser una tendencia, una megatendencia a futuro. El que comentabas de las mascotas, que yo creo que es un ejemplo bastante ilustrativo de todo lo que estamos hablando en el día de hoy, pero claro, la tecnología, ¿cuántos años llevamos ya con la tecnología? Es un sector que, como decía Luigi, ya tiene muchos barcos que están llenos de gente que está a codazos intentando entrar, pagando lo que sea necesario, pensando que va a seguir creciendo. ¿En qué momento esa tendencia por habitual deja de ser? Pues como has tocado el tema de la innovación tecnológica, yo creo que es donde se puede percibir de forma más gráfica, ¿no? Los cambios tecnológicos
no son una novedad, en el sentido de que siempre en la historia de la humanidad hemos visto cambios revolucionarios, ¿no? Lo que sí que es novedoso, digamos, es la velocidad a la que se produce el cambio. Uno de los ejemplos clásicos que siempre se ponen es cuánto tiempo fue necesario desde la irrupción de la invención del teléfono hasta que alcanzó el 1.000.000 de clientes, ¿no? O el 1.000.000 de usuarios. Pues pasaron 60, 70 años. La televisión fueron 30. En cambio, el lanzamiento de Pokémon GO fueron 5 días hasta que consiguió el 1.000.000 de usuarios, ¿no? Este tipo de tecnologías, evidentemente, hay que, cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, hay que ser muy cuidadoso para saber cuál va a ser la próxima revolución tecnológica, de forma que no se quede obsoleta, ¿no? Las inversiones temáticas, yo te diría que no son absolutamente estáticas y permanentes, ¿no? Las megatendencias tienen un horizonte más amplio, de 50 a 70 años. Los fondos temáticos normalmente se circunscriben más a 15, 20 años. Es un plazo largo. ¿Los inversores están dispuestos a esperar 15, 20 años? ¿O cómo explicarles que algo que tiene sentido desde un punto de vista pues sociológico, económico, no da rendimientos la inversión por las razones que sean? A veces es cuestión de suerte, que te pilla una crisis o que un par de los grandes jugadores del sector de repente lo hacen mal y entonces el sector pierde el favor del mercado. Claro, decirle a un inversor 15 o 20 años, no sé si están dispuestos, si no, y pregunto a inversor y casi me centro en el caso de España, que lo hablamos mucho, que al final tiene unas características peculiares. ¿Hay inversores en España dispuestos a esperar ese tiempo? Bueno, al final lo bueno es que estos son fondos cotizados con valor liquidativo diario, con lo cual en un momento determinado no es preciso quedarte en una inversión ilíquida durante todo este tiempo, ¿no? Tú la puedes materializar cuando quieras, ¿no? Pero creo que uno de los errores clave que se pueden cometer en la inversión temática es confundir tendencias estructurales con modas pasajeras. O sea, modas pasajeras serían aquellas en las que vemos que rápidamente se registran subidas muy potentes, muy explosivas, pero al cabo del tiempo, de la misma forma que vinieron, desaparecen y se desvanecen, ¿no? Eso básicamente es ruido de mercado, es más especulación que genuina inversión. Por eso decía, ejemplo? Perdóname que te corte. Pues te diría... Las criptos, por ejemplo, ahora que todos los chavales están con esta historia, ¿puede llegar a ser una moda pasajera? ¿Crees que ha llegado para quedarse? Las criptos, en nuestro caso concreto, yo me voy a remitir al maestro Buffett cuando decía que no hables de aquello que no conoces. Correcto. Entonces, yo no entiendo, en mi casa no entendemos por lo menos el proceso de formación de precios, qué es lo que hay detrás. Y afortunadamente no nos hemos sumado a ese carro porque no lo comprendemos, no nos parece que tenga unos cimientos excesivamente sólidos, ¿no? Pero no sé, las baterías de hidrógeno, por ejemplo, es un tema ahora mismo muy candente. ¿Qué posibilidades, qué viabilidad tiene? Una de las grandes temáticas que ahora mismo es el tema de la sostenibilidad, de la transición climática. Yo creo que todo el mundo en este país tiene heridas recientes abiertas de qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, a la inversión en renovables, ¿no? Pues mucha gente se quedó atrapada cuando te vino un cambio regulatorio posterior. Ese tipo de cuestiones hay que identificar verdaderamente cuáles son los catalizadores a largo plazo y ver dónde están los riesgos, porque si un cambio regulatorio de repente echa al traste una temática, es que a lo mejor yo le estaba hablando de algo que no era verdaderamente una tendencia de crecimiento estructural. Sí, no una moda. Efectivamente. Jesús, ¿cómo puede ser el cambio climático, la transición ecológica o como quieran denominarlo, una tendencia invertible? No lo sé, explícamelo. O es que estamos hablando de megatendencias y dentro de eso, por ejemplo, las baterías o coches eléctricos serían las tendencias invertibles. Bueno, la transición climática, yo creo que desde el momento en el que la mayoría de países, tanto desarrollados como emergentes, firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del año 2015, que te marcan un objetivo para conseguir que, con el Acuerdo de París también, que tienes que conseguir que para el año 2030 pues estemos en unos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, inferior o un grado inferior a los niveles preindustriales de los años 90, yo creo que estamos viendo ahora mismo
todo un compromiso por parte de gobiernos y de compañías de cómo alcanzar eso. Hay un montón de compañías que se están anticipando y declarándose neutrales en carbono de aquí al año 2050, y eso evidentemente se materializa en una serie de inversiones, y yo creo que es una de las oportunidades de inversión más claras que hay, que evidentemente habrá que contemplar en su justa medida y evitar el riesgo, como decía al principio, también de pecar de exceso de optimismo, ¿no? Porque en ocasiones cuando quieres esto plasmar en una hoja de Excel, todo el mundo se aturulla. Recordemos, por ejemplo, una de las modas pasajeras en un momento determinado que no fue una moda pasajera, pero desde luego dio lugar a una burbuja brutal, fue la de las tecnológicas de principios del 2000, ¿no? Que en ese momento es cuando puedes ver, oye, esta temática, esta tendencia en un momento determinado corre el riesgo de se pueden cometer aberraciones. Lo hemos visto en el pasado. Vamos a buscar, quedan muy poquitos minutos, pero no me resisto a sacar la bola de cristal y tentarte, Jesús. Desde tu punto de vista, como director en Allianz Gestión, es global, ¿no? Allianz Gestión Global, ¿cuál es esa megatendencia, esa tendencia o esa temática que más os gusta a vosotros? No te voy a preguntar cuál es la ganadora, ni cuál dentro de esa temática es la empresa ganadora, pero sí cuál es la que más os gusta, la que más os eriza el vello de la piel cuando habláis de ella y que creéis que tiene mayor potencial en este momento. O en la que mejor comprendéis y consideráis que hay más valor. Yo te diría que para nosotros lo más fácil no es quedarnos con una temática individual y exclusiva, sino con un fondo verdaderamente multitendencias que sea capaz de navegar. Os hablaba antes de Allianz Temática. Este fondo invierte normalmente entre 5 o 7 tendencias de forma simultánea, en las cuales para cada una de las tendencias tenemos que invertir en 15-30 compañías individuales. Al final tienes una cartera tremendamente diversificada con 140-150 posiciones, ninguna de las posiciones pesa por encima del 1%, y vas a poder generar valor, o el gestor va a poder generar valor a través de una adecuada identificación de tendencias y una adecuada selección de compañías. Entre las tendencias que tenemos ahora mismo y que estamos empujando, las mascotas, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, esas son las cosas que ahora mismo estamos viendo donde hay más interés. Fíjate, Domingo, si me dicen que el día de hoy vamos a hablar de las mascotas como tendencia de inversión, te prometo que no lo hubiera hecho, pero sí tiene mucho sentido, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención, fíjate, más que la tendencia en sí, porque bueno, eso sí que se habla de que se ha crecido mucho, daba antes un número de 30 compañías más o menos de un universo que a lo mejor, claro, si estáis invertidos en 30 y 400, 500, no lo sé. Me llama la atención que haya tantas compañías lo suficientemente grandes como para cotizar en bolsa y que eso te permite hacer una cartera diversificada, no tanto el hecho de que es cierto que da la sensación de que en los próximos 20 o 30 años se va a disparar el número de mascotas en el mundo, sino que ya haya tantas compañías lo suficientemente grandes como para estar en los mercados. Jesús, no te vayas, se nos está terminando el tiempo, pero vamos ya a las recomendaciones Value School. Bueno, pues interesantísimo el programa que nos has planteado hoy, Luis, muchas gracias por traernos a Jesús. Qué impresionante todo, o sea, qué universo más enorme de compañías, de búsqueda de valor también, ¿no? En esas tendencias y bueno, que viene asociado a una serie de recomendaciones que nos vas a hacer en el día de hoy. Pues sí, la verdad es que era un tema que no habíamos tratado todavía en ninguna temporada de las 3 que llevamos, y es que a Jesús lo conocimos en el Summer Summit. Ya pueden los oyentes ir al canal de YouTube a ver la lista de interesantísima intervención, déjame que lo diga. Sí, señor, que tenemos ahí una sección de 8 vídeos. Tendremos muy prontito en Value Academy todo el Summer Summit completo. Ahí conocimos a Jesús y me gustó tanto que dije: Jesús, tienes que venir a la radio y contar todo esto. Así que la primera recomendación es las claves de la inversión temática, que así se tituló aquella sesión de Jesús Ruiz en el Summer Summit de Value School. Después quiero recomendar el vídeo de Aswath, sobre el libro de Aswath Damodaran, el libro que se llama El pequeño libro de la valoración de empresas. Mucha gente nos pregunta: oye, esto de valorar, ¿cómo se hace? Una introducción que nos podría recomendar. Este libro es esa introducción, un libro de bolsillo, unos 250 páginas de una colección que ya hemos recomendado mucho en Value School, que es una excelente introducción para aquellos que quieran saber cómo se valoran empresas para invertir en ellas. Después quiero recomendar el libro de nuestros amigos de Azvalor. Han coproducido esta edición, se titula
titula Los inversores en valor, lecciones de los mejores gestores de fondos del mundo. Un fantástico volumen, tapadura sobre cubierta, coeditado, patrocinado por Beltrán Parajes, Álvaro Guzmán, Fernando Bernat, que ya han estado muchas veces en el programa. Este es un libro que recoge entrevistas con algunos de los mejores inversores en valor: Howard Marks, Irving Kahn, Álvaro Guzmán, Fernando Bernat, Francisco García Paramés. Un título que no puede faltar en la biblioteca de alguno de nuestros oyentes, por seguro. Y por último, Alicia regresa a Wall Street, nuestro libro que llegamos promocionando ya unos meses, pronto en papel. Su libro para dar, regalar, leer, 450 páginas con las claves del éxito y la vida feliz, tanto para jóvenes como adultos. Qué recomendaciones tan buenas nos trae siempre Luigi, ¿verdad, Domingo? Sí, a mí además los libros son todos muy buenos. Bueno, yo a Alicia no lo he leído. Los otros muy buenos. ¿Pero cuándo lo vais a sacar en papel? En papel... Yo soy viejuno, yo soy me de papel. Gustaría ya que la semana que viene estuviese. Editar en papel y maquetar páginas es más difícil que hacerlo en un Kindle, que al final es un archivo de texto que al final no lleva maquetación. Pero vamos, con el autor y con nuestro amigo Pablo, que es coautor del libro, ya nos meten prisa y estará para Navidades, va a estar seguro, pero yo creo que esté ya la semana que viene vendiéndose. Así que... esa va a ser mi promesa. Pues ya saben, señores oyentes, que vayan apuntando regalos que pedir a los Reyes Magos para Navidades. Ese Alicia que yo también leeré cuando lo tenga en papel. No soy tan reacio a las nuevas tecnologías, a estas tendencias, ¿no? Yo soy antitendencias en mi vida en general, pero no pasa nada. El libro lleva vendiéndose en Kindle ya desde el verano, que lo sacamos allá por junio, y la gente ya tiene reviews, ya tiene opiniones ahí en Amazon, excelentes 5 estrellas. No, sí, es un librazo seguro. Sí. Yo lo que pasa es que prefiero tenerlo en papel. Es que yo, de verdad, mira, tenía un iPad que compré en su día y acabé vendiéndolo porque se tiró un año en un cajón y no lo usaba para nada. Mi ordenador y mi libreta es al final con lo que... muy pronto Alicia en papel para todos. Y lo que no tengo todavía es mascota. ¿Tú tienes mascota, Domingo? No, que yo soy un señor del siglo XIX. ¿Tú, Luigi? Yo estoy queriendo volver a tener... Hemos tenido 4 perros en casa y lo echo muchísimo de menos. Vaya. Bueno, Jesús... Ya ves que aquí las tendencias nos gustan para invertir, de momento, no quizá para seguirlas. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y, como te decía al principio, espero poder verte muy pronto aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, ha sido un auténtico placer.